Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 253 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser diligentes en poner tu palabra en nuestra alma con fidelidad cada día, Señor. Danos la habilidad de memorizarla, de grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Haz que se vuelva parte de nuestras vidas y transfórmanos al irla leyendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. La visión de Ezequiel del gran templo. Han transcurrido unos 12 años desde el último registro de alguna palabra de Jehová a Ezequiel, en lo que parece ser solo una continuación de su visión futurista previa. Ezequiel ahora ve el gran templo. La visión nos recuerda de muchas maneras, particularmente en su atención al detalle, a dos descripciones anteriores, la del tabernáculo en el desierto y la del magnífico templo de Salomón en Jerusalén. La similitud sugiere que, para el pueblo de Israel, una de las características más importantes de la restauración es la reconstrucción del ahora arruinado templo. Sin duda, la profecía de Ezequiel debe dar esperanzas renovadas a esta nación desanimada. Sin embargo, su visión presenta otra imagen mucho más allá del momento en que la nación sea restablecida y el templo reconstruido. Esto se evidencia al ver que el templo reconstruido no tendrá la belleza material del que sustituye y que las dimensiones del gran templo descritas aquí son una escala mucho mayor que en lo posiblemente pudiera construirse en la ciudad de Jerusalén, que pronto se reconstruirá. También hay diferencias significativas en el servicio religioso del gran templo. Por ejemplo, falta el arca del pacto, el candelabro de oro, los panes de la proposición y el velo. No se observa la festividad de las semanas ni el día de la expiación. Ese día, que es más santo que cualquier otro, ni los levitas servirán como lo han hecho bajo la ley de Moisés. Si bien seguirá habiendo sacerdotes, no existe un sumo sacerdote. En cambio, habrá un príncipe o una sucesión de príncipes que ofrecerán sacrificios como representantes del pueblo. Lo que Ezequiel está a punto de ver es algo muy diferente de cualquier cosa que él o su pueblo haya conocido hasta la fecha. Como sucediera al principio de su ministerio, Ezequiel nuevamente es tomado de la mano por Jehová y llevado a la tierra de Israel. Ahí se le muestra simbólicamente el nuevo templo venidero, sus rituales de adoración, sus celebraciones, sus siervos y sus sacerdotes, sus leyes y la división de la tierra que lo rodea. Ezequiel es llevado a Israel. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. La puerta oriental. Y he aquí un muro fue fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de codo a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y de la altura de la otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por las gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de la otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña.
Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y del otro codo a otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro lado. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 60 codos cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Y después el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la puerta del interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor. Y asimismo en los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. El atrio exterior. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio, el enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales. Era el enlosado más bajo, y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. La puerta del norte, y de la puerta del norte que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 de otro, y sus postes y sus arcos eran como medidas de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. La puerta del sur. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos, y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió la puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Las puertas del atrio interior. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera del atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas, y eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y del otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas sus cámaras y sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y del otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Las cámaras para la preparación. Y había ahí una cámara y su puerta con postes de portales. Ahí lavarán el holocausto, y en la entrada de las puertas había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro,
para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado estaba a la entrada de la puerta 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Las cámaras para los sacerdotes. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. El atrio y el altar. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. El pórtico. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado y 5 codos del otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos del otro. La longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, cada una de un lado y la otra del otro. El santuario exterior. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. El lugar santísimo. Pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Y midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Las cámaras laterales. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada una de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor y sobre los que escribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaban era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 60 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Las medidas del templo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente eran de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos.
decoraciones. Y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y por dentro y por fuera tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y el rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo, las mesas y las puertas. Y cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y la longitud de 2 codos, y sus esquinas, sus superficies y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y una en cada puerta. Había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes de la fachada del atrio. Al exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de un lado y del otro lado del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Uso de las cámaras de los sacerdotes. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, habían las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Por debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos y se acercarán a lo que es del pueblo. Área exterior del templo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió al lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas
de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir alrededor. Roció al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cabañas de longitud y 500 cabañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar perfecto. La gloria entra al templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como gozo, como el sonido de muchas naciones, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era de una visión, como aquella visión que vi cuando vine a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La santidad del templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni los reyes, ni los fornicarios, ni los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuente junto a mi contrafuente, meditando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por lo tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, sus cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Visión para vergüenza de los pecadores. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han recibido, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas las formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas las leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Santidad de aquel que lo rodea. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. Todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. El altar. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo de ancho, y su remate por su borde alrededor y de su palmo. Este será el zócalo del altar, y de la base sobre el suelo hasta el lugar abajo 2 codos y la anchura de un codo, y de la cornisa menor hasta la anchura mayor 4 codos y de anchura de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del árbol y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, 14 de anchura en sus 4 lados, y en medio del codo del borde alrededor, y la base de un codo por todos los lados, y sus gradas estaban al oriente. Dedicación al altar. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él agua. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, y darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso.
y en el borde exterior, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Alrededor, al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto. La expiación y la purificación en el altar, como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerá en holocausto a Jehová. Pero 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días serán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y que no me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. El privilegio del príncipe. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto el príncipe, por ser el príncipe de ella, él se sentará ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 253. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.